es una temática que es más frecuente de lo que normalmente les parece a la gente. Imagínate que en general 1 de cada 5 mujeres se deprimen y 1 de cada 4 mujeres embarazadas se deprime. Obviamente que para esto hay que tener una predisposición, es decir, es más propenso que cuando la mujer se embarace, como se producen cambios químicos, cambios hormonales, recordemos que el estradiol, la progesterona son hormonas que se modifican, esto es propenso a que una mujer ya predispuesta se deprima. La mujer predispuesta es aquella que ya ha tenido depresión en algún otro momento, que tiene antecedentes en la familia, que tiene otros hijos en los cuales durante el embarazo anterior también se ha deprimido, que tiene un maltrato y una poca contención social, que sufre de estrés, de ansiedad, etc. ¿Cuáles son los síntomas más comunes? Los síntomas más comunes son sensación de tristeza o desánimo, pérdida de interés o placer por lo que generalmente le generaba placer en otra oportunidad. Es muy común que, por ejemplo, pierde el interés por arreglarse ella misma, por su aspecto físico, por su aspecto espiritual, etc. Normalmente tienen ansiedades, tienen angustias, duermen y descansan mal. Es muy probable que el apetito se encuentre disminuido, es decir, sufren de inapetencia, con lo cual pueden bajar un poco de peso, algunas ideaciones o rumiaciones suicidas, etc. Más o menos esos son un poco los síntomas de una depresión, que también por supuesto se encuentran en la depresión en el embarazo. Vamos a la siguiente placa, por favor. Acá hemos dividido el embarazo en determinados puntos, como por ejemplo el primer trimestre, el segundo, el tercero y el periodo perinatal. ¿Por qué pusimos el primer trimestre? Porque el primer trimestre es el más importante de todos. Primero, porque en el primer trimestre es donde se producen los mayores cambios, con lo cual la mujer es más propensa a deprimirse en el primer trimestre que en el segundo. Y segundo, porque en el primer trimestre es donde el bebé se va formando, con lo cual uno, si se inmiscuye dentro del tratamiento, es allí, en este primer trimestre, donde el bebé se forma y uno tiene que tratar de participar, digamos, lo menos posible, dejarlo que naturalmente vayan sucediendo las cosas. En la próxima placa, creo que tenemos ¿cuándo medicar a una embarazada? Esta creo que es la pregunta del millón. Nosotros primero para diagnosticar o para medicar en realidad tenemos que determinar la magnitud de los síntomas depresivos. Nosotros podríamos dividir en 3. Depresión leve, moderada y grave. Si la depresión es leve y moderada, la paciente puede pasar todo su embarazo con psicoterapia, con ayuda de métodos complementarios como el yoga, haciendo una vida sana, con, llamémosle, medicamentos naturales como puede ser el omega 3, con un acompañamiento familiar, haciendo reposo, etc. Eso siempre y cuando sea leve o moderada. Ahora el problema es si nos encontramos frente a una depresión grave. En ese caso sí hay que medicar a la paciente. ¿Cómo hacemos para medicar? Nosotros lo primero que hacemos es ver en los pacientes más graves el riesgo y los beneficios. Es decir, cuál es el riesgo que tenemos de que se afecte al bebé si no medicamos y cuál es el riesgo si medicamos. Cuando el riesgo es mayor al no medicar, nosotros colocamos algún medicamento de ser necesario. Después vamos a ver cuáles son las consecuencias posiblemente cuando una mujer no se cuida en su embarazo porque está depresiva y por supuesto no va a cuidar a su bebé. Normalmente damos dosis fraccionadas y bajos niveles, es decir, dosis muy pequeñas y normalmente distribuidas durante 24 horas. Esto es para que el cuerpo no tenga una concentración máxima en la sangre de esa sustancia y se vaya yendo lentamente. Lo otro que normalmente hacemos es utilizar terapias con monodrogas. Monodrogas significa normalmente con una droga, es decir, si la paciente está muy ansiosa y esa situación de ansiedad se transcribe o se transmite en realidad al bebé, tenemos que medicar a la paciente porque lejos que si tiene la mujer embarazada tiene taquicardia, hipertensión, ansiedades, angustia, adrenalina elevada, etc., eso también le pasa al bebé. Y la pregunta, ¿eso es bueno o es malo para el bebé? Por supuesto que es malo. Entonces uno cuando utiliza un ansiolítico, por ejemplo, lo que está haciendo es tratar de utilizar el daño menor, porque si no lo utiliza, el daño va a ser mayor para el bebé. Y por supuesto hay una terapia individualizada, es decir, convengamos que cada caso en particular se estudia de manera personalizada, es decir, algunos pacientes pueden pasar sus 9 meses sin tratamiento farmacológico, otros lo necesitan
a los 2 días de haber suspendido su tratamiento, con lo cual pueden estar los 9 meses con tratamiento. Recordemos que hay psicofármacos que son teratogénicos, es decir, que afectan al bebé de manera directa, lo cual tienen una contraindicación casi absoluta, diría, pero los psiquiatras conocen cuáles son los medicamentos de no utilización, y hay otro tipo de medicamentos que no son teratogénicos. Hay sobrados estudios en donde se ha mostrado que en mujeres se ha dado determinado tipo de antidepresivo y placebo, lo que se llama estudio a doble ciego, y ha dado el mismo número de nacimientos normales o anormales, es decir, que el antidepresivo no produce una teratogénesis. Por supuesto, hay determinado tipo de fármacos que el psiquiatra conoce. En la próxima diapositiva vamos a ver, me parece que el embarazo y la depresión es cuando la depresión no es tratada y cuando la depresión es tratada. La depresión no tratada, yo recién decía, ¿cuál es el riesgo que puede correr un bebé cuando una depresión no es tratada? Acá tenemos menor aporte nutricional. ¿Por qué? Porque si la mujer depresiva no tiene apetito y come muy poco, el bebé se va a alimentar muy poco, porque eso se lo transmite a través del cordón umbilical. Menor cuidado prenatal. ¿Por qué? Porque la mujer embarazada ni siquiera se cuida a ella, menos va a poder cuidar a un tercero, léase en este caso su bebé. El abuso de drogas, es muy común que una mujer que no se cuida y esté muy ansiosa o angustiada o deprimida, acuda al tabaco, acuda al alcohol. Esto no es bueno para el bebé en ninguna etapa de del embarazo. Puede haber más prematurez y bajo peso al nacer, con lo cual eso tiene que ser evaluado al momento de dar una indicación precisa. Y la depresión tratada se trata con psicoterapia, como dije, si era leve o moderada. Se puede colocar también luminoterapia, que es una estimulación a través de la luz. Este método se usa mucho en Europa. Y por supuesto la farmacoterapia o el TEC, el TEC es la terapia electroconvulsiva, en el caso de ser necesario porque hay una gravedad. Conclusión. ¿Todas las mujeres embarazadas necesitan un psicofármaco? La respuesta es no. Pero tampoco lo contrario. No estoy diciendo que ninguna mujer embarazada pueda ser medicada, porque en el caso de ser necesario hay que medicarla. Por supuesto que ese tipo de medicamentos hay que tratar de utilizar los medicamentos más nobles y tratarla como una enfermedad común. Generalmente, cuando hablo de una enfermedad común, estoy diciendo, suponiendo que la mujer, como si la mujer no estuviese embarazada, siempre cuidando los riesgos y los beneficios de dar un medicamento.